Bien, se sabe que el consumo es el principal componente del producto, el 70% del mismo es prácticamente consumo. ¿Qué puede pasar con el consumo en estos tiempos electorales, que es una de las variables clave para la actividad económica? Un poco el tema que me propongo conversar ahora con Nelson Pérez Alonso, un especialista, presidente de Consultora Claves. Buen día, Nelson, ¿cómo estás? Hola, Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo les da a ustedes los últimos indicadores de la demanda interna? Los indicadores que venimos siguiendo mes a mes en las distintas variables del consumo, lo que venían dando era una recuperación en el primer semestre lenta, pero una recuperación. A partir de julio empieza una caída y hay un pequeño repunte en septiembre, producto, digamos, de que la gente quizás con los pocos pesos que tiene trata de anticipar consumos. Entonces, en el corto, digamos, vemos una volatilidad y en el mediano cierta retracción porque lo que hay es un incremento de precios donde el piso de la inflación que veníamos más o menos marcando del 6%, del 5 o 6%, pasó al 10-12%. Está bien. ¿En qué canales se están relevando? ¿Supermercados simplemente? Supermercados y mayoristas. Mayoristas recuperaron un 1,3 por encima de los supermercados. Hay cierto estoqueo de algunos minoristas que compran en los mayoristas. Entonces, digamos, vemos una volatilidad, pero digamos, estamos preocupados por el tema de precios y que esto termine desinflando lo poco de la recuperación que teníamos de este año para el segundo semestre. Claro, y en materia de metodología estadística, ¿se basan básicamente en el INDEC, en los indicadores de INDEC, o miran más el IVA, la recaudación del IVA de DGI, por ejemplo? No, tenemos distintas fuentes. Tenemos obviamente las fuentes oficiales de aduana, de INDEC, de DGI por IVA, y también tenemos una propia muestra donde, digamos, nosotros sondeamos en puntos de venta cómo viene el consumo, lo mismo que algunas otras consultoras que tienen mediciones puntuales, como para ver un poco la sensibilidad. Y tratamos de combinar a veces los que son aspectos cuantitativos y cualitativos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, métodos de pago, digamos, se incrementó el uso de la tarjeta de crédito y los saldos de crédito que están tomando las personas, están, digamos, al límite, el volumen total está, digamos, entre el 70 y el 80% de endeudada la gente, y después entender, digamos, dónde prefiere comprar las personas. Por eso decía que hay aspectos cuantitativos, claro, y hay cualitativos. Ahora, un poco eso también marca la preferencia por las grandes bocas, ¿no? Se me ocurre los supermercados, porque no solo tienen promociones, por ejemplo, los fines de semana, sino que además tienen el nuevo plan de comprar sin IVA, ¿no? Sí, las grandes bocas siempre se han visto beneficiadas por las medidas del gobierno en cuanto a beneficios de reintegros, precios cuidados, etcétera, pero la realidad es que parte de la economía informal se maneja por algunos canales no de las grandes bocas, y eso hace que, digamos, en algunas categorías hay productos con precio, con lo cual la gente está muy selectiva. Ajá. Está muy selectiva. Hay, digamos, bueno, pero el canal que pierde es el minorista, el comercio de barrio. En algunos casos sí. Por otro lado, como la compra, como el salario no te alcanza para el mes, digamos que la compra de proximidad también digamos, en zonas, cuando vas saliendo de las zonas más céntricas, no te queda otra que ir al negocio de proximidad y comprar por semana. Claro. Con lo cual, digamos, es un mix bastante complejo y una segmentación muy importante dependiendo categoría de productos y zonas geográficas. ¿Y qué expectativas tenés respecto a este plan comprar sin IVA de reciente lanzamiento? Lamentablemente, yo creo que la expectativa para mí no es positiva, porque los anuncios lo único que hacen es disparar incrementos de precios, donde la gran mayoría de la industria y del comercio lo que trata es de defender los stocks.
Entonces, ante alguna posibilidad de aumento de dinero en la calle, digamos, los cálculos empiezan a disparar y la remarcación y el aumento de precios adelanta y gana espacios con respecto a lo que pueda hacer que el dinero cuando le llegue al bolsillo a la gente. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente no va a ser una buena medida y creo que es un buen anuncio, pero en la realidad el consumo, por lo menos para los próximos meses, yo no lo veo subiendo, lo veo bajando. Ajá. Y en el punta a punta del año yo creo que estamos en entre un 2 y un 3% abajo seguro. Respecto al año pasado. Totalmente. ¿Cuántos años tenés relevando consumo? Y el consumo lo venimos relevando en los últimos 20 de los 30 años que tenemos trabajando en el mercado. 20 años. Así es. Hubo muchos planes platitas, como le llaman ahora. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿La gente cambia de voto con más plata en el bolsillo? En algún momento sí, yo creo que la gente hoy está comprando, dame el beneficio que me puedes dar y veo si es un beneficio real y después voto lo que me parece, porque en realidad de alguna forma yo creo que los dirigentes de los distintos partidos políticos, sin entrar en detalles, defraudaron más o menos, pero la gente hay una sensación de pesadumbre y de... ¿Independientemente del bolsillo? Independientemente del bolsillo, porque el bolsillo no termina subiendo realmente de manera sostenida. Entonces, cuando vemos cosas puntuales donde me das algo, pero el mes que viene me lo derretís, la realidad es que en el punta a punta yo no veo ese incremento. No puedo sostener un consumo mayor o más importante todos los meses. Entonces, de repente me das un 15, un 20% y con los volúmenes de inflación que hay, al segundo o tercer mes que no me lo diste, se me terminó licuando y gano menos. Claro. ¿Y cómo se soluciona esto? Según vos que sos, aparte de contador, que tenés una formación económica y tenés mucha experiencia, tenés un bagaje importante en materia de experiencia relevando consumo, relevando otras variables de la economía. Yo no soy economista, como vos dijiste, soy contador. Te podría responder lo que muchos economistas dicen, que hay que hacer un plan integral porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que hasta que Argentina no resuelva algo que por lo menos varios candidatos hoy están mencionando, que es el tema del déficit fiscal, esto no se va a resolver. ¿Hay coincidencia en los tres grandes...? Sí, lo único que hay que ver si se logra hacer. Como hay muchas promesas, hay que ver si hasta que las 4 consecuencias del déficit fiscal han sido la venta de activos, el aumento de la emisión con inflación, el endeudamiento y la suba de impuestos. Las 4 consecuencias fueron negativas para que la gente realmente tenga más plata. Y lo que no quedó demostrado es que cuando el Estado gasta más, la gente puede gastar más, sino que todo lo contrario. Cuando el Estado gasta más, a la gente el bolsillo le queda menos. Claro. Y por otra parte, es imposible, se hace cuesta arriba bajar los impuestos, que buena parte de las clases más pudientes es el gran problema que tienen, ¿no? Ni hablar de la industria, ni hablar de sectores productivos. Por eso que hasta que no resolvamos cómo asignar recursos y resolver el déficit, creo que esto realmente no se va a poder encauzar, como creo que lo han encauzado varios de los países de Latinoamérica, que a pesar de sus crisis políticas, y el caso de Perú es el más obvio y claro, a pesar de sus crisis políticas, el tema económico lo han enderezado y han encaminado. Y yo creo que bajando la inflación, el potencial que tiene Argentina para poder crecer, producto de que hoy todos los activos y todas las cosas en Argentina se están realmente a precio casi de remate y sobre todo salarios y honorarios. Digamos, la gente trata de defender el valor de sus activos, pero los honorarios de la gran mayoría de los argentinos que nos están viendo se derritieron. Claro, un poco por efecto de la inflación, claramente, que ha sido el flagelo que más ha complicado la existencia y que más ha complicado la economía, porque pega por varios lados, no solo en el bolsillo, ¿no? Totalmente, por eso digo, de 90 años que tenemos de historia, o los últimos 90 de la historia argentina, creo que solamente 5 o 10 han sido de equilibrio, de superávit, y no lo hemos sostenido. Yo creo que algo deberíamos aprender. Me parece que eso termina de encaminar todo, el potencial, insisto, que tenemos cuando uno sale y compara con otros países. El problema, Nelson, que me parece que si vos apuntás a mejorar las cuentas fiscales, claramente, que insisto,
es premisa para los tres grandes candidatos, vas a estar perjudicando a algún sector. ¿Cómo haces ese balance? ¿Cómo lo logras? No, hay que sentarse y ordenarlo. A ver, digo, si los 180 países del mundo lo han ordenado, nosotros me parece que no podemos inventar el contabilidad creativa y hacer que la llueva de abajo para arriba. O sea, en el fondo, mi papá era un gallego que bajó del barco, pero si no sumaba en la libreta, te decían no suma. Claro. Entonces, lo que creo que hay que hacer, sí, alguien va a tener que poner, alguien va a tener que pagar, etcétera, pero de vuelta, me parece que no hay otra alternativa. De eso se trata. Gracias, Nelson. Gracias, como siempre, Nino. muy claro. Nelson Pérez Alonso, nuestro especialista en consumo, presidente de Clave, después de la pausa, más mercados por expertos.